Hermanos, queremos ministrar a nuestro Señor. Hermanos, en Apocalipsis 2 y 3 vemos que cada iglesia tenía sus luchas y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Pero recordemos que en el Señor podemos ser más que vencedores. Que podamos ser revestidos de la autoridad divina, de la gracia divina. Que sus vestiduras nuevas vengan sobre nuestra vida, hermanos. Que podamos ser hechos columnas en el templo de nuestro Dios. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria es su canto, sanidad en su mano, hay gozo y paz eterna en su corazón y en él una parte tengo yo. Dios tiene un ejército marchando por la tierra, victoria es su canto, sanidad en su mano, hay gozo y paz eterna en su corazón y en él una parte tengo yo. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Jehová tendrá misericordia de Sión, él la edificará, se mostrará en su gloria y publica su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de sierva y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mis caminos, quien hace mis pies como de siervas, firme en mis alturas. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará, oh Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará la luz de su rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará, oh Jehová. Es bendito el pueblo que aclama a Jehová, andará la luz de su rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. En tu nombre se alegrará todo el día, todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Nos alegramos en ti, Señor. Somos benditos en Jehová nuestro Dios.
Te agradecemos, Señor, por tu misericordia. Grande eres, Señor, bendito Rey. Bendito Dios, excelso Rey. Es tu nombre, grande es tu nombre, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Gracias, proveedor. Gracias, libertador. Gracias, defensor de los débiles. Oh Dios, que nos reviste era que el arrepentimiento descendiera en sus corazones, era que se volvieran de sus caminos a tus caminos, Señor, porque tu corazón lloraba, oh, tu corazón se condolía, Señor, porque tú buscabas lo mejor para ellos, oh Dios. Tú no querías la muerte del que muere, Señor, sino tú querías que ellos vivieran, pero era necesario el sufrimiento, el juicio que venía sobre ellos, Señor, para que en sus corazones se volvieran de sus malos caminos y reconocieran su condición y abrieran su corazón a las palabras que tú estabas dejando caer sobre sus vidas. Y es igual ahora, Señor. Tú estás enviando tus juicios a la tierra, Señor. Pero tú estás buscando corazones que se rindan, corazones que procuren volverse a ti con todas sus fuerzas, Señor. Tú estás buscando familias, hogares, almas, corazones, pueblos, naciones que se rindan, que se aparten de la impiedad y se vuelvan al Dios de salvación. Queremos alabarte en este día, queremos glorificarte y queremos reconocer que es tu dedo, es tu mano sobre las naciones, es tu dedo, Señor. Oh, tú estás sentado en tu trono, estableciendo justicia para bien del mundo, para bien de las almas, para bien de los perdidos, para que se vuelvan a ti en este tiempo. En tu nombre se alegrará todo el día, oh Señor. Beberé del río que del Calvario fluyó. Beberé de las aguas de su presencia, de esa fuente de vida que jamás se agotará. Beberé
presencia de esa fuente de vida que jamás se agotará. Beberé a diario con más sed de Dios, de esa fuente de vida que jamás se agotará. Beberé a diario con más de Dios. Señor, abre las fuentes del estanque de Siloé. Abre las fuentes del estanque, Señor, para abrevar tu rebaño, para saciar al sediento. Abre este día, Señor, las fuentes de los cielos, Padre. Abre las ventanas de los cielos, que tu pueblo sea abrevado del torrente de las delicias. Oh, del río que trae sanidad a las naciones, del río cuyas aguas nunca faltan. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias por la provisión espiritual, Señor. Gracias te damos en este tiempo, Señor. Gracias te damos. Esa fuente de vida que jamás se agotará. Sed de Dios. Señor, ayúdanos. Tú, Señor, estás llamándonos. Tú, Señor, quieres encontrarte con nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a ser una luz en este mundo. Ayúdanos a ser la sal, Señor. Oh, ayúdanos. Padre, tú dijiste que la luz no fue hecha para ponerla bajo una cama, Señor, sino para que resplandezca. Oh, que tu luz pueda brillar, Señor, en cada uno de tus hijos, en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Te lo pedimos. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera comenzar compartiéndoles una historia. Y la historia yo le he titulado El hermano Robert Chaffee y su oración. Dice: el hermano Robert Chaffee era un evangelista en el siglo XIX. Y en una ocasión, una mujer joven que había caído en la inmoralidad, pero que estaba muy arrepentida, le pidió al hermano Chaffee que orara por su bebé recién nacido. Un bebito ilegítimo causado por una inmoralidad.
Y dice que el hermano Chefi aceptó orar por este bebé. Pero el hermano Chefi sentía que el Espíritu Santo le estaba diciendo que orara a Dios para que este bebito, cuando creciera, pudiera andar en los caminos de Dios, y que cuando fuera grande pudiera predicar el evangelio y que pudiera ganar 1000 almas para Cristo. Que la vida de este bebé tuviera un propósito. Y así el hermano Chefi oró proféticamente ese día, y después de haber orado se fue a su casa. Muchos años después, justo al final de la vida del hermano Chefi, cuando él ya estaba al final de sus días, un hombre le escribió una carta diciéndole que él era aquel bebé, hijo de aquella mujer joven por la cual él había orado años atrás. Y este hombre que le mandó la carta, el hermano Chefi, le estaba diciendo que sentía en su corazón escribirle en ese mismo momento, porque acababa de ganar el alma número 1000 para Cristo ese día. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué habrá sentido el hermano Chefi al final de sus días, hermanos? Porque el hermano Chefi era un, así le decían, el hermano Chefi. Era un hombre que pasaba orando y lo llamaban: puede orar por nosotros, puede ir a orar por nosotros. ¿Qué habrá sentido el hermano Chefi al final de sus días? Qué glorioso, qué forma de terminar la carrera, hermanos. Buscando al Señor, orando por otros, arrebatando almas del infierno. ¿Cómo quisieras tú terminar la carrera? Y ese es el tema que traigo hoy, y le he titulado: ¿cómo quisieras terminar tu carrera? Y es que, hermanos, no importa cómo comencemos, lo que importa es cómo la vamos a terminar. Y saben, esta historia del hermano Chefi me recuerda a un anciano que yo conocí en 1987, y le voy a pedir a Joel que ponga las imágenes. Y les voy a regalar a ustedes unas imágenes, porque yo no sabía que iban a estar aquí. Aquí está para que las puedan ver. Y saben, esta historia me recordó a un anciano que yo conocí en el año de 1987. Y yo pude estar con él en 1987 y 1988. Su nombre era don Pedro Oliva Urquía. Él tenía 93 años cuando yo lo conocí. Yo estaba en 5º grado de primaria. Y este anciano vivía adentro de la escuela, a la par de mi aula de clases, y donde yo recibí 5º grado y 6º grado, y yo estuve en la misma aula. Y este anciano vivía a la par. Yo estaba muy pequeño, yo no entendía por qué un anciano vivía a la par de mi aula dentro de mi escuela. O sea, una aula la acondicionaron, y ahí estaba el anciano, y ahí tenía su cama, ahí tenía todo, y ahí vivía él. Y en todos los recreos nosotros nos sentábamos, íbamos al cuarto de él y nos sentábamos, y él nos contaba historias de la Biblia. Y yo lo recuerdo bien, era un anciano que siempre estaba con su Biblia en la mano, y sabía tanto de la Biblia, hermanos, que yo le pregunté un día: don Pedro, ¿y usted cuántas veces ha leído la Biblia? Y esa vez él me dijo: la he leído más de 50 veces. Y hermanos, un día hablando con unos excompañeros, alguien me dijo: hey, ¿se recuerdan del ancianito que nos contaba historias? Sí. Y empezamos a hablar de él. Y un amigo que guarda antigüedades tenía unos recortes de un periódico, que son las imágenes que ustedes están viendo ahorita. Recortes de un periódico, de un reportaje que le hicieron a don Pedro al final de sus días. Saben que ese reportaje se lo hicieron como 6 meses antes de que muriera.
Entonces yo les quiero leer el reportaje. Y dice, el reportaje del periódico decía lo siguiente: don Pedro Oliva Urquía nació el 18 de mayo de 1895 en Marcala, departamento de La Paz. Su oficio, zapatero. Oigan, y según sus propias palabras, hasta la edad de 37 años, y esto me llamó la atención, hasta la edad de 37 años, dice que él fue un hombre borracho, un jugador de cartas y un excelente bailarín. Hermanos, 37 años de su vida viviendo en la impiedad. Y entonces, hermanos, les voy a leer el reportaje. Dice, ahora a la edad de 95 años, lo abordamos para que el pueblo cristiano conozca a uno de los pioneros del evangelio en Honduras. Es una mañana fría de enero de 1990 en Tegucigalpa. Largas filas de vehículos y gente caminando presurosa por el centro de la capital. Llegamos al edificio de la iglesia central de Santidad, así se llamaba la iglesia y así se llamaba mi escuela, que era cristiana. Subimos las escaleras hacia el segundo piso y en un pequeño cuarto somos recibidos por un joven médico llamado Enoc Padilla y una señora de baja estatura que se presentó como María Cristina Oliva, hija de don Pedro Oliva. Nuestra mirada se dirige al fondo de la pequeña habitación y con mucho pesar observamos sobre una cama el cuerpo de un anciano bien arropado y su cabeza cubierta, sollozando al ritmo de una bronquitis aguda que quebrantaba su cuerpo. Deseábamos entrevistarle, pero su estado acusaba gravedad. Muy gentilmente el doctor Padilla nos permitió unos minutos de entrevista, solicitándonos ser muy breves, así que nos acercamos al lecho del enfermo. Por un momento nos entró duda de poder cumplir nuestro objetivo. Don Pedro ya hablaba solo, ya no oía bien y sus ojos ya no distinguían a las personas, pero su boca no cesaba de decir: es maravilloso servir a Jesús, es maravilloso servir a Jesús. Definitivamente estamos frente a un hombre marcado por Cristo Jesús, uno que realmente conoce su presencia. Después de unos llamados en alta voz, logramos captar su atención. Estamos deseosos de saber algo más de este hermano y para nuestra alegría comienza a responder a las preguntas que le hacemos. Con esfuerzo abre su boca y nos comienza a decir: fue el misionero Arthur Schneider de la iglesia Amigos el que llegó a mi casa, relata don Pedro. Y fue el 18 de junio de 1932 que me habló sobre las aves del campo en Mateo 6:25. Después me presentó a Cristo Jesús como mi Salvador. Me preguntó que si quería aceptarlo y lo acepté. Él no me presentó ninguna religión, me presentó a Cristo Jesús y lo acepté. Cristo Jesús cambió mi vida. Es maravilloso servir a Jesús, repetía una y otra vez. Entonces le hicimos un par de preguntas. Don Pedro, ¿puede hablarnos de la experiencia más agradable en su ministerio? Para mí, dice don Pedro, mi mayor experiencia siempre fue presentar a Cristo Jesús. Para mí era un deleite hacerlo, poderle decir a la gente quién era el Salvador. Le hicimos otra pregunta. Don Pedro, ¿cuál piensa que es la mayor necesidad de la iglesia actualmente? En el 1990, hermanos. Lo entrevistaron, ¿verdad? Yo lo conocí en el 87. Y don Pedro contesta: la iglesia necesita hombres generosos, obedientes a su palabra y que prediquen la santidad. ¿Cuál es su consejo para los líderes y pastores de hoy? Mi consejo para los líderes de hoy es que prediquen un evangelio en toda su pureza, que prediquen a Jesús. Solo Él cambia la vida del hombre. Y la última pregunta que le hicieron: ¿tiene usted alguna petición especial para el pueblo de Dios? Ahora don Pedro, elevando el tono de su voz, así como cuando predicaba en los parques de las ciudades, nos dice:
Yo le pido al pueblo de Dios que le diga a toda la gente que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él me cambió a mí y los puede cambiar a todos. Es maravilloso servir a Jesús, repetía una y otra vez. Después de esto, ya lo notamos un poco cansado y obedecimos las instrucciones del doctor Padilla y nos despedimos de don Pedro Oliva. Él nos quedó viendo con sus ojos cansados y brillantes. Dobla su cabeza y su hija María Cristina lo arropa en su cama. Antes de salir del edificio, pasamos por las oficinas de la Iglesia Central de Santidad, en donde nos atendió el pastor Enrique Peñalba, en donde rápidamente él recordó aquellos largos años a la par de el pastor Pedro Oliva y nos dijo: Pedro pasó en las montañas predicando el evangelio. Él fue un pastor, predicador y evangelista. Predicaba en el parque, predicaba en las colonias. Fue pastor de las iglesias de santidad en las ciudades de Marcala, en Guaymaca, Olancho y en Tegucigalpa por 25 años. Además agregó: don Pedro fue macheteado por predicar el evangelio. También lo han metido preso por predicar. Una de las veces que estuvo preso, de castigo lo pusieron a barrer en las calles. Y cuando barría en las aceras, le predicaba el evangelio a todos los que pasaban. Don Pedro vivió impíamente 37 años de su vida. Y una vez que conoció a Jesús, su Salvador, vivió 59 años de su vida para Cristo Jesús. Leyó la Biblia más de 50 veces. Hermanos, desde los 37 años cuando conoció a Jesús empezó a leer la Biblia. Y la leyó más de 50 veces. O sea, ese hombre no perdió el tiempo. Don Pedro Oliva partió con su Creador, el Salvador, el 27 de junio de 1990. Todavía hoy aún se puede escuchar el eco de sus palabras en la eternidad. Es maravilloso servir a Jesús. Es maravilloso servir a Jesús. ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Sirviendo a Cristo? ¿Corriendo? Aquí en la ciudad de San Pedro Sula había un empresario. Tenía mucho dinero. Y él amaba andar en motos. Y tenía una Harley Davidson y seguramente tenía más motos, pues. Pero él amaba mucho andar en motos. Y él un día dijo de su boca: si un día muero, que sea en mi moto. Y hermanos, él un día, un fin de semana, salió y perdió el control, se estrelló y murió en su moto. Él murió haciendo lo que más amaba. ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Qué es lo que más amas? Hermanos, no está de más, y bueno, todos lo saben, estamos en un tiempo de temor, ¿verdad? Pánico, pues hay una pandemia a nivel mundial y todos están asustados y todos en algún momento, hermanos, todos hemos estado asustados, pero no me malentiendan. Hay personas que están escondidas en su casa, ¿sí? Ojo, no guardadas, están escondidas en su casa. Y adentro de su casa están escondidos en la habitación. Y adentro de la habitación están escondidos en el baño. Y adentro del baño se metieron a la ducha y cerraron la puertecita. Y no se pueden meter en otro lado, están escondidos. O sea, tienen pánico, terror. Y yo he estado pensando en eso, hermanos, y ¿saben por qué tenemos miedo y pánico? ¿Saben por qué? Y por eso el Señor me estaba confrontando. Porque tenemos miedo de morir, hermanos. ¿Y qué de aquel versículo, hermanos? Porque somos cristianos, ¿verdad?
La gente que no conoce a Cristo no tiene su esperanza en Cristo Jesús. Los cristianos tenemos una esperanza de gloria, ¿verdad? Y que de aquel versículo, hermanos, que los cristianos supuestamente conocemos en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una versión, hermanos, que me encantó, dice: porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Aleluya. Hermano, y déjame decirte algo. El mundo está observándonos. Hermanos, en medio de esta pandemia, el mundo está observándote. Está observando al pueblo de Dios. Quiere saber qué van a hacer. Hermanos, el otro día alguien me escribió y me mandó un mensajito y me dijo: ¿qué piensa? Con todo esto que está pasando, me dijo, me puso. Esta pandemia, todo se cerró, todos están enfermos, gente se está muriendo. Y me dijo: y la iglesia la cerraron, ya no hay iglesias abiertas, me dice. ¿Cómo van a hacer? Así me escribió. Porque el mundo está esperando, hermanos, y está observándonos y está viendo qué vamos a hacer. Tu vecino te está observando, hermano. Tu vecino mira que ya no sales bien arregladito con la Biblia en la mano cuando ibas al culto. Ahora, ¿qué está viendo tu vecino? La casa apagada, todos están escondidos, tienen miedo. ¿Qué está viendo? ¿O está viendo el resplandor del televisor cuando estás viendo tele? O sea, ¿qué está viendo tu vecino? ¿Será, hermanos, que nosotros estamos despertando un celo de Dios en la gente? ¿Será que cuando la gente nos está viendo cómo nos estamos comportando, ellos lo que hacen es animarlos a buscar al Señor? Yo recuerdo un amigo, un buen amigo, cuando él era soltero y yo era soltero, él alquilaba un apartamento aquí en San Pedro Sula. Él ya no vive aquí. Y él ha sido un hombre muy fiel en buscar al Señor, muy fiel. Y yo recuerdo que era tan fiel en hacer sus holocaustos, hermanos. Y él alquilaba un apartamento que tenía una cama, un baño y sus cositas ahí. Y hermanos, él tenía una guitarra, bueno, todavía la tiene. Y él estaba cantando. Y yo me acuerdo, él me contó, hermanos, como asombrado, pues. Y él me contó y dice que él estaba cantando como el siervo. Y estaba: solo tú eres mi roca. Y hermanos, dice que en la madrugada le fueron a tocar la puerta. Y él se asustó. Y entonces quedó callado, dice. Y seguían. Y dijo: hoy sí, ya me echaron de aquí. Porque él tiene un vozarrón. Y dijo: hoy sí ya me echaron de aquí, de los apartamentos. Y dice que con miedo abrió la puerta y era un hombre. Y él le dice: sí. Y le dijo: mire, yo miro que usted todos los días en la madrugada canta. Le digo: sí. Yo puedo entrar. Y aquel se asustó. No, ¿y a qué vas a entrar? No, es que yo quiero cantar con usted. Miren, hermanos, dice que lo dejó entrar a su cuarto. Solo había una cama ahí. Y entonces dice mi amigo que le dio el dignario y para enseñarle la letra. Y él tocó. Dice que cantaron, hicieron el holocausto, porque ese hombre ocupaba cantar. ¿Cómo quieres terminar tu carrera? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están viendo los otros? ¿Será que en nuestra casa pueden ver nuestros vecinos o escuchar cuando cantamos? Yo no digo que gritemos porque no está bien, ¿verdad? Que queramos que alguien vaya a escuchar lo que estamos haciendo. Pero ¿qué miran nuestros vecinos? ¿Qué está viendo el mundo?
¿O tienes miedo de morir? Hay una historia que me han contado como 2 o 3 veces sobre nuestro pastor. Y la hermana Sari la mencionó la semana pasada en la prédica, y mi esposa me la ha contado y me la han contado sus nietos. Hermanos, dicen que un día en la ciudad de Guatemala, saben que tiembla y hay terremotos. Una vez hubo un terremoto bien fuerte. Y hermanos, dice que estaba el terremoto y estaba el pastor con su familia en su casa. Y dice que todos buscando las llaves de la puerta y viendo cómo salían. Y dice que al fondo se escuchaba el pastor: Señor, hoy vamos a estar contigo, Padre, gracias, aleluya. Yo estoy parafraseando, no sé qué dijo el pastor, pero cuando me cuentan eso yo digo: Dios mío, no nos gusta morir, ¿verdad? Le tenemos miedo a la muerte. Pero aquí dice que el morir es ganancia. ¡Hala, Señor! Y entonces tenemos miedo de morir. ¿Y qué pasó con aquel versículo en Mateo 10:28 que dice: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y qué pasó con aquel versículo que dice en Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oigan, hermanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Tenemos miedo? Hermanos, yo me recuerdo, y ya casi voy a terminar, de los 3 jóvenes hebreos. Y todos conocemos esa historia como buenos cristianos que somos. Hermano, estos 3 jóvenes hebreos estuvieron dispuestos a morir antes de ceder a lo que el mundo quería. ¿Sí? Y voy a leer un pedacito. Dice Daniel 3:1 en adelante, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, hermanos, 30 metros de alto, como 10 pisos, un edificio de 10 pisos. ¿Sí? Y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Hermanos, el campo de Dura, dice los historiadores, que era una llanura plana, una planicie. Y dice que estaba rodeada de montañas y colinas. Entonces Dura significa, oigan hermanos, Dura significa círculo, significa habitación, significa casa, pared o murallas. Entonces vino Nabucodonosor, hermanos, y creó una estatua y metió a toda la gente en Dura. Nadie podía agarrar para ningún lado, hermanos. Y se le ocurrió hacer ahí por la estatua un horno de fuego, para el que no se hincara al son de la bocina, ¿sí?, lo iba a matar. Y hermanos, a mí, bueno, lo quiero leer, hermanos, leámoslo. Y dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes,
oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces. Hermanos, siempre repite lo mismo porque el Espíritu Santo quería que supiéramos que todos tenían que estar ahí, no podía faltar ni uno. Casi que dice el aseador, casi que todos. Y dice, todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Oigan, y el pregonero anunciaba en alta voz para que todos oyeran: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y escuchen, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente, o sea, iba a morir. Y viene el versículo, hermanos, y dice, por lo cual, o sea, porque si no te hincabas te quemaban. Por lo cual, al oír todos los pueblos la bocina, ya saben, la flauta y todo, entonces dice que se hincaron. Hermanos, y yo miraba, yo decía, es que eso es lo que el enemigo quiere, hermanos. El pánico no es bueno, ¿sí? El terror no es bueno, ¿sí? Y hermanos, yo casi que leí ahí, por lo cual al oír todos los pueblos el son de las bocinas de las noticias, del internet, del WhatsApp, de los comentarios de la gente, ¿sí? Se postraron y tuvieron miedo y se escondieron. ¿Por qué no? Hermanos, ¿por qué se postraron los que estaban ahí? Porque tenían miedo de morir. Esto era fácil, hermanos, porque fácil, si te hincabas, no morías y seguías viviendo tu vida. Si te quedabas parado y no te hincabas y no cedías, ibas a morir. Y hermanos, todo el pueblo se hincó, menos ¿quién? Menos 3 personas en ese momento, ¿sí? Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Si la historia dice que, ¿saben? Más de 3,000 personas fueron llevadas en cautiverio a Babilonia. ¿Ah? Más de 3,000 cristianos, ¿o no? ¿Ah? Más de 3,000 cristianos fueron llevados a Babilonia. O sea, ¿esos estaban ahí o no? Y solo 3 se quedaron parados diciendo, yo no me voy a hincar. No tengo miedo. Y hermanos, y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír, oigan hermanos, el son de la bocina o de las noticias, de la flauta del internet, del tamboril de los mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Del arpa de los comentarios de la gente, del salterio de los comentarios de los vecinos, y de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? O sea, para que tengas miedo y te escondas. Y dice, porque si no lo adoráis en la misma hora, seréis echado en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hermanos, y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y hermano, dice, y si no,
O sea, y si morimos, y si nos queman, y si igual nos queman y morimos, no nos importa. Igual no nos vamos a doblegar. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, ellos no tenían miedo de morir. Ellos entendían el versículo que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos seguramente, hermanos, estaban diciendo: ay, por fin nos vamos a ir de aquí. Ya no queríamos estar en Babilonia. Qué rico. Y hermanos, todos conocemos la historia. Dice que Nabucodonosor mandó a atarlos, ¿sí? De pies, las piernas, las manos, todo. No se podían mover. Y agarró a los hombres más fuertes de su ejército para que los tiraran al horno de fuego que había sido calentado 7 veces. Hermanos, y así es el enemigo. Me van a decir: pero es que Dios que lo hizo. Sí, es que Dios hizo todo. Claro que sí, Dios tiene el control, Dios hace todo. Pero Él usa a quien Él quiera para hacer las cosas, hermanos. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. ¿No tenés miedo? ¿Vos crees que no te voy a quemar? Entonces vamos a calentar el horno 7 veces más. Hoy te voy a decir en las noticias cuántos más se murieron. A ver si no te da miedo. Porque vos empezaste creyendo, pero ahora que ya van cuántos miles, ¿ahora qué pensás? Y cuando miras ese montón de fotos de ese montón de ataúdes, vamos a ver si no te da miedo. Voy a calentar más el horno. Pero hermanos, lo único que se va a quemar en el horno son nuestras cadenas, nuestras ataduras. Dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbas y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ay, hermanos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos, y dice el versículo 26: y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. Oigan, y entonces tus vecinos y los que te conocen se van a acercar a la puerta de tu casa para ver qué te ha hecho el fuego. Y dijo: Sadrac, Mesac, Abednego, salid, siervos del Dios Altísimo. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, se juntaron todos los vecinos y todos los que te conocen para mirar tu estado y cómo habías quedado después de ese fuego. Y todos van a ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre tu cuerpo, ni en tu cabello, ni tu cabello se había quemado, ni tus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Hermanos, ¿cómo quieres terminar la carrera? Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Bendito sea el Dios de Luis, de Alberto, de Susan, de Carlos, que envió a su ángel y libró a sus siervos para confiar en él, que confiaron en él.
y que no cumplieron el edicto del rey y se entregaron entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que a su Dios. No, hermano, pero yo no adoro a ningún Dios. Hermano, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Y si el miedo ocupa el lugar de mi Dios, es un ídolo. Si el pánico ocupa el lugar de mi Dios, es un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de mi Dios es un ídolo que yo hice. Entonces yo me estoy postrando delante de él. No, tengo miedo, no voy a salir. Hermano, yo no ando en la calle, créanme, yo estoy en la casa. Pero yo le digo a mi esposa, mi amor, hagamos lo que tengamos que hacer. O sea, si estamos aquí es porque tenemos que buscar al Señor. Miren, nos ponemos a leer la Biblia juntos. Yo le digo, tenemos que leer 15 capítulos, 20 capítulos. Y a veces los dos nos estamos durmiendo. No, lee en voz alta y después leo yo, leo uno. O sea, es que no es bonito, hermanos. Pero yo le dije, mi amor, cuando yo salga de aquí, que yo pueda decir que yo hice lo que el Señor quería que yo hiciera aquí en mi casa. Con esto termino, hermanos. Solo quiero leerte el Salmo 91. Susan, ¿puedes pasar, porfa? Hermanos, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oigan, hermanos, solo el que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo sus alas le va a poder decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente tus ojos mirarás, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiecen en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quisiera que cantáramos un coro y usted cante ahí en su casa, hermano. ¿Quién soy yo? Fíjense que cuando yo era interno en el año 2001, 2002, pero en el año 2001 yo conocí a un hombre que se llamaba Alfredo Vaca. Yo lo conocí cuando él ya estaba enfermo. Él era un siervo de Dios, hermanos, y le diagnosticaron cáncer. Y en Hebrón decidieron que él viviera dentro de Hebrón y poderle cuidar. Yo tenía un compañero judío que se llamaba David Ben Yahuda. Él era enfermero y él lo cuidaba todos los días. Después del instituto él se iba con él. Entonces yo le preguntaba a David, se sentaba adelante o atrás de mí, no me acuerdo. Y le decía: David, ¿cómo está el hermano? Y él me decía: ahí va, no está bien. Y un día, hermanos, yo iba bajando para el comedor y David Ben Yahuda estaba sentado en la puerta
del apartamento del hermano Vaca. Y él estaba llorando, estaba sentado ahí llorando. Y yo no le dije nada, yo seguí, yo dije, seguramente ya murió el hermano. Y efectivamente había muerto, hermanos. Pero hermano, dicen que este hermano, antes de morir, estaba ahí, hermanos, y ya estaba agonizando. Y dijo, en vez de llorar y despedirse de su gente, dijo, quiero cantar. Quiero cantar quién soy yo. Y hermanos, dicen que levantó sus dos manos y empezó a cantar. Y murió. Qué forma de terminar su carrera, hermanos. Él tenía una esposa, un hijo recién nacido, pero él estaba buscando el rostro del Señor. No le tenía miedo a la muerte, hermanos, como estos tres, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cantemos. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande en misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada. Haz de mí un siervo fiel. Señor, ayúdanos. Encuéntranos de tal manera, Señor, que no le temamos a la muerte, que no amemos nuestros cuerpos, Señor. Oh, que amemos el estar contigo, que anhelemos, Señor, estar contigo, que sepamos, Señor, que eso es lo mejor que nos puede haber pasado, Señor. Oh, encuéntranos, bautízanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo. Oh, ayúdanos, Señor. Quita el temor, quita el terror, quita el pánico, Señor, que no viene de ti. Oh, ayúdanos y danos temor para conducirnos delante de ti, Señor. Oh, ayúdanos a hacer esa luz que no se esconde, Señor. Oh, ayúdanos a ser la sal de esta tierra. Por favor, Cristo Jesús. Oh, y Señor, te pido por aquellos hermanos que están enfermos, encuéntralos, tócalos, fortalécelos, anímalos, llénalos. Oh, llénalos, Señor. Oh, que ellos puedan ser una luz y un aliento en ese lugar, Señor. Te lo pedimos, Cristo Jesús. Gracias te damos. Oh, Señor. Oh. Oh. Oh.
Gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Que Dios los encuentre en su hogar. Buenas noches.